Bienvenido a mi relato de terror. En esta ocasión te traigo una historia sobre una mujer que mira al fantasma de la vecina, que se aparece a raíz de los rosarios del novenario. ¿Te atreves a escuchar toda la historia? No olvides suscribirte y dejar tu like. El fantasma del novenario. Mi relato de terror sucedió hace 5 años, después de que en la casa vecina, mi vecina falleciera. No éramos cercanas, y nunca platicamos más allá de lo superficial, pero tampoco estábamos enemistadas, solamente el asunto de la diferencia de edades y de formas de ser nos apartaban. Su partida no fue inesperada, ya que había estado enferma por varios años. Poco a poco la vi menguando, primero su físico, y después su carácter, hasta que dejé de verla porque ella no podía salir, y semanas después nos dieron la triste noticia de su partida. De donde yo soy, se acostumbra a hacerles rezos a los muertos por 9 días, a eso acá se le llama el novenario, y como yo soy una persona muy fiel, supe que asistiría a los 9 rosarios para el descanso del alma de mi vecina. El primer día me sentí algo extraña, aunque había muchos de los vecinos, también había familiares de la fallecida, a los cuales no conocía. Pero uno de ellos me llamó la atención, porque era un hombre algo sombrío, y con sombrío me refiero a que había algo siniestro en él, eran su mirada y su rostro los que me hacían sentir un ligero sentimiento de malestar. Aquel hombre se mantenía alejado, y no rezaba, solamente miraba lo que sucedía, y no se acercó a nadie dentro de la casa de la vecina. A mitad del rosario, comencé a escuchar que alguien lloraba de forma inconsolable, era un llanto de una mujer, pero cuando comencé a escudriñar el lugar, no encontré a nadie que estuviera llorando, y no lograba ubicar el lugar exacto de ese llanto. Una sensación de miedo comenzó a invadirme, además me comencé a desesperar, quería salir de ahí, sentía que el aire me faltaba y mi vista se nubló un poco. Me quedé ahí sin decir nada, no quería hacer una escena en medio del dolor de los familiares de la vecina muerta. Pero todos aquellos malestares se fueron cuando el llanto cesó, y entonces vi en dirección del hombre que me había dado algo de incomodidad, tenía sus ojos posados en mí, y tenía una ligera sonrisa, casi de burla. Esa noche, después de que el rosario terminara, ya estando en mi casa, aún tenía esa sensación de incomodidad, y además me sentía observada. Por momentos creía que de voltear rápido hacia mi derecha o izquierda, miraría a alguien junto a mí, y debido a eso mantenía mi vista fija hacia el frente. Así pasaron los minutos, hasta que mi esposo entró a la sala, donde yo estaba sentada. Al verlo me alegré, porque cuando entró no saltó de miedo, así que supe que ahí conmigo no había nadie más. Esa noche, al acostarme, tenía miedo de levantarme al baño, o de girar sobre la cama y mirar que alguien estaba dentro del cuarto. No sabía por qué tenía ese sentimiento, pero ahí estaba, y parecía crecer conforme la madrugada avanzaba. Desperté casi cada rato, no supe qué hora porque no me quería girar, prefería quedarme mirando a mi esposo dormir. Al amanecer, ya me sentía más tranquila, esa sensación de ser observada se había alejado, y al pasar las horas se me comenzó a olvidar un poco lo de la noche anterior. Cuando llegó la hora del rosario en la casa vecina, decidí acudir, y antes de que comenzara, le pregunté a otra vecina que si había visto al extraño hombre de la noche anterior, se lo describí, pero la vecina me dijo que no lo había notado. Al comenzar el rosario, noté que el hombre estaba otra vez ahí, y miraba con atención a todas las personas que rezábamos, y cuando dirigió su vista hacia mí, yo miré en otra dirección para no cruzar miradas. Pero cuando volví a verlo, él estaba viéndome fijamente, y esa sensación me hizo sentir incómoda. Casi justo en ese momento, comencé a escuchar el llanto de la noche anterior, de aquella mujer que no había podido ubicar, y cuando comencé a buscarla con la mirada, otra vez no pude encontrarla. Ese llanto era de dolor, pero nadie la calmaba, y nadie parecía hacer algo por esa mujer. Volví a sentirme mal, pero esa ocasión decidí salir de la casa, y lo hice lo más sigilosa que pude, aunque todos dentro notaron que salía. Me quedé afuera de la casa, respiraba con dificultad y tenía muchas ganas de llorar. En ese momento vi salir de la casa a una mujer, que vestía ropas negras. La mujer se giró, y casi se me sale el corazón cuando descubrí que era mi vecina muerta. Ella al verme,
se sorprendió y se desvaneció casi al instante. Entré corriendo a mi casa, todo mi cuerpo temblaba de miedo, y mi esposo se levantó del sillón al verme en ese estado. No sabía qué me pasaba y me preguntaba una y otra vez qué tenía, pero yo no podía hablar, mi voz no salía, y solamente señalaba hacia la calle. Él dijo que llamaría a la policía, pensó que alguien me había hecho daño, pero lo detuve. Lo abracé y comencé a llorar, y me quedé así por varios minutos, hasta que pude tranquilizarme. Le dije lo que había pasado, y cuando vi su rostro de incredulidad, le dije que no lo había imaginado, que no estaba loca, y que sabía exactamente lo que había visto. Él solo asintió, creo que para no hacerme enojar, porque se notó que no me creyó. Esa noche, la sensación de que alguien me observaba creció, y por esa razón me quedé casi pegada a mi esposo, que notó mi extraña actitud, pero no me dijo nada al respecto. Al estar acostados, me quedé dormida muy pronto, creo que porque la noche anterior no dormí bien. De madrugada, me desperté y no tenía miedo, de hecho, había olvidado lo que había pasado horas antes. Me levanté para ir al baño, y al salir del cuarto y abrir la puerta del baño, frente a mí se apareció la imagen triste y siniestra de mi vecina muerta, que me miraba fijamente con sus ojos muertos. Y al igual que horas antes, la aparición se esfumó frente a mí. Me quedé tiesa por el susto, y corrí de regreso a la cama, donde desperté a mi esposo y le mencioné lo que acababa de ver. Nos quedamos platicando por algunas horas, él se portó muy comprensivo a pesar de que noté que no me creía, pero estuvo ahí tratando de tranquilizarme. Cuando me calmé, le dije que apagara la luz del cuarto, y me acomodé para quedar de frente a él, y la sensación de que alguien me observaba regresó, y por ningún motivo aparte mi vista de él, que lo tomó como algo tierno. Al amanecer, cuando salí a hacer las compras para la comida del día, me topé con una de las vecinas, quien me preguntó sobre la razón por la que había salido la noche anterior del rosario. Dudé en contarle, pero me animé, y le dije lo que había pasado, y ella me creyó de inmediato, me dijo que había escuchado que en los funerales sucedían cosas paranormales, tanto en relación con los recién muertos, como con los que murieron mucho antes, pero se acercan a ver qué pasa. Estando en confianza, le pregunté sobre la mujer que lloraba en el rosario, que era la segunda vez que la escuchaba, y también le pregunté sobre el hombre misterioso que me daba algo de miedo. Pero ella se mostró sorprendida, y me dijo que en el rosario nadie había llorado, y que ningún hombre con la descripción que le había dado estaba en el funeral. Pero yo insistí, le dije que había escuchado ese llanto y había visto con claridad a ese hombre. Ella me dijo que platicaría con una de sus tías que estaba metida con cosas de ocultismo y brujería, y que le preguntaría si sabía algo sobre lo que yo había visto. Esa noche, le pedí a mi esposo que me acompañara al rosario. Él me pidió que no fuera, porque me estaba poniendo mal con esos rosarios, pero yo le insistí, y al final él terminó por acompañarme. Al igual que las otras 2 noches, miré que del interior de la casa salía el hombre que me daba algo de miedo, le hice una seña a la vecina para que mirara al hombre, pero ella no me entendió. Entonces, le susurré a mi esposo que mirara al hombre que miraba con atención el rosario, pero mi esposo me dijo que no había ningún hombre donde yo le mencionaba. Me asusté, porque ese hombre me volvió a ver con esa siniestra mirada, y casi al mismo tiempo el llanto de la mujer se comenzó a escuchar. Le pregunté a mi esposo que si sabía quién lloraba, pero él me dijo que no lloraba nadie, que solamente se escuchaban los rezos. Me comencé a sentir mal, sentía que el aire me faltaba y la vista se me comenzó a nublar un poco, además que comencé a sentir mucho miedo. Le tomé la mano a mi esposo y le pedí que saliéramos. Al estar afuera, justo en la entrada de la casa de la vecina, sentí que un ligero frío me atravesaba. Miré a mi esposo, y le mencioné lo que acababa de sentir, y al ver su rostro pálido, supe que él también lo había sentido, y me lo confirmó segundos después. Esa noche él también sintió miedo, me decía que sentía que alguien lo observaba a sus espaldas, que era una sensación que nunca había tenido. Yo le mencioné que eso mismo llevaba 2 noches experimentando, y que debería estar preparado para ver a la vecina muerta. De madrugada, mi esposo me despertó, estaba aterrado y temblaba de miedo.
Me dijo que había visto una figura de mujer en el pasillo, y que esa mujer lloraba. Le dije que era la vecina, que por alguna razón no se había ido al más allá. Esa noche me tocó a mí hacerle compañía para que se le fuera el miedo, aunque yo también estaba aterrada. Al día siguiente me topé con la vecina del día anterior, la que tenía una tía metida en cosas extrañas, y me dijo que su tía le había dicho que aquel hombre podría ser un brujo, que quizás quería utilizar a la recién muerta para un trabajo oscuro. Me pidió que me mantuviera alejada de ese rosario, y que si veía al hombre, fingiera que él no estaba ahí, porque esas personas son muy poderosas y malas, y que más valía estar fuera de su radar. Después de escuchar esa recomendación, mi esposo y yo no volvimos a los rosarios del novenario, pero por las noches escuchábamos un llanto de mujer desde el interior de nuestra casa, además que teníamos esa sensación de que alguien estaba detrás de nosotros. En 2 ocasiones vimos a la vecina muerta, y ella se esfumó al instante, pero al finalizar el novenario, aquel fantasma no volvió. Tampoco supimos si el hombre misterioso, que podría ser un brujo, había hecho algo que desconozco y tenía atrapada a la vecina. Afortunadamente no volví a ver a ese hombre, y desde ese día no he acudido a otro novenario. Me da miedo que esa experiencia se vuelva a repetir. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.